Aureliano II confiaba en que la vejez ablandaría el corazón de Fernanda, para que el niño pudiera incorporarse a la vida de un pueblo donde seguramente nadie se hubiera tomado el trabajo de hacer especulaciones suspicaces sobre su origen. Pero el propio Aureliano parecía preferir el encierro y la soledad y no revelaba la menor malicia por conocer el mundo que empezaba en la puerta de la calle. Cuando Úrsula hizo abrir el cuarto de Melquíades, él se dio a rondarla, a curiosear por la puerta entornada, y nadie supo en, que, en qué momento terminó vinculado a José Arcadio II, por un efecto recíproco. Aureliano II describió esa amistad mucho tiempo después de iniciada, cuando oyó al niño hablando de la matanza de la estación. Ocurrió un día en que alguien se lamentó en la mesa de la ruina en que se había hundido el pueblo cuando lo abandonó la compañía bananera. Y Aureliano lo contradijo con una madurez y una versación de persona mayor. Su punto de vista, contrario a la interpretación general, era que Macondo fue un lugar próspero y bien encaminado hasta que lo desordenaron, lo corrompió y lo exprimió la compañía bananera, cuyos ingenieros provocaron el diluvio como un pretexto para eludir compromisos con los trabajadores. Hablando con tan buen criterio que a Fernanda le pareció una parodia sacrílega de Jesús entre los doctores. El niño describió con detalles procesos convincentes como el ejército ametralló a más de 3.000 trabajadores acorralados en la estación y cómo cargaron los cadáveres en un tren de 200 vagones y los arrojaron al mar. Convencido como la mayoría de la gente de la verdad oficial de que no había pasado nada. Fernanda se escandalizó con la idea de que el niño había heredado los instintos anarquistas del coronel Aureliano Buendía y le ordenó callarse. Aureliano II, en cambio, reconoció la versión de su hermano gemelo, una realidad. En realidad, a pesar de que todo el mundo lo tenía por loco, José Arcadio II era en aquel tiempo el habitante más lúcido de las casas. Enseñó al pequeño Aureliano a leer y a escribir. Lo inició en el estudio de los pergaminos y le inculcó una interpretación tan personal de lo que significaba para Macondo la compañía bananera, que muchos años después, cuando Aureliano se incorporara al mundo, había de pensarse que contaba una versión alucinada, porque era radicalmente contraria a la falsa que los historiadores habían admitido y consagrado en los textos escolares. En el cuartito apartado, a donde nunca llegó el viento árido, ni el polvo ni el calor, ambos recordaban la visión atávica de un anciano con sombrero de alas de cuervo que hablaba del mundo a espaldas de la ventana, muchos años antes de que ellos nacieran. Ambos descubrieron al mismo tiempo que allí siempre era marzo y siempre era lunes. Y entonces comprendieron que José Arcadio Buendía no estaba tan loco como contaba la familia, sino que era él el único que había dispuesto de bastante lucidez para vislumbrar la verdad de que también el tiempo sufría tropezos y accidentes, y podía por tanto astillarse y dejar en un cuarto una fracción eternizada. José Arcadio Buendía II, José Arcadio II había logrado además clasificar las letras crípticas de los pergaminos. Estaba seguro de que correspondía a un alfabeto de 47 a 53 caracteres, que separados parecían arañitas y garrapatas,
y que en la primorosa caligrafía de Melquiades parecían piezas de ropa puestas a sacar en un alambre. Aureliano recordaba haber visto una tabla semejante en la Enciclopedia Iglesia, así que la llevó al cuarto para compararla con la de José Arcadio II. Eran iguales, en efecto. Por la época en que se le ocurrió la lotería de adivinanzas, Aureliano II despertaba con un nudo en la garganta, como si estuviera reprimiendo las ganas de llorar. Petra Cotes lo interpretó como una de los tantos trastornos provocados por la mala situación, y todas las mañanas durante más de un año le tocaba el paladar con un hisopo de miel de abejas y le daba jarabe de rábano. Cuando el nudo de la garganta se le hizo tan opresivo que le costaba trabajo respirar, Aureliano II visitó a Pilar Ternera por si ella conocía alguna hierba de alivio. La inquebrantable abuela, que había llegado a los 100 años al frente de un bordelito clandestino, no confió en sus precisiones terapéuticas, sino que consultó al asunto de las barajas. Vio el caballo de oros con la garganta herida por el acero de la sota de espada, y dedujo que Fernanda estaba tratando de que el marido volviera a la casa mediante el desprestigio sistema de hincar alfileres en su retrato, pero que le había provocado un tumor interno por un conocimiento torpe de sus malas artes. Como Aureliano II no tenía más retratos que los de la boda y las copias estaban completas en el álbum familiar, siguió buscando por toda la casa en los descuidos de la esposa, y por el fin encontró en el fondo del ropero media docena de pesarios en sus cajitas originales. Creyendo que las rojas llantitas de caucho eran objetos de hechicería, se metió una en el bolsillo para que la viera Pilar Temera. Ella no pudo determinar su naturaleza, pero le pareció tan sospechoso que de todos modos se hizo llevar la media docena, y la quemó en una hoguera que prendió en el patio. Para conjurar el supuesto maleficio de Fernanda, le indicó a Aureliano II que mojara una gallina clueca y la enterrara viva bajo el castaño. Y él lo hizo de tan buena fe que cuando acabó de disimular con hojas secas la tierra removida, ya sentía que respiraba mejor. Por su parte, Fernanda interpretó la desaparición como una represalia de los médicos invisibles, y se cosió en la parte interior de la camisola una faltriquera de jareta donde guardó los pesarios nuevos que le mandó su hijo. 6 meses después del enterramiento de la gallina, Aureliano II despertó a medianoche con un acceso de tos, y sintiendo que lo estrangulaban por dentro con tenazas de cangrejo. Fue entonces cuando comprendió que por muchos pesares mágicos que destruyera y muchas gallinas de conjuro que remojara, la única y triste verdad era que se estaba muriendo. No se lo dijo a nadie, atormentado por el temor de morirse sin mandar a Bruselas a Amaranta. Úrsula trabajó como nunca lo había hecho, y en vez de una hizo 3 rifas semanales. Desde muy temprano se le veía recorrer el pueblo, aun en los barrios más apartados y miserables, tratando de vender los billetitos con una ansiedad que solo era concebible en un moribundo.
Aquí está la divina providencia, pregonaba. No la dejen ir, que solo llega una vez cada 100 años. Hacía conmovedores esfuerzos para parecer alegre, simpática, locuaz, pero bastante verle el sudor y la palidez era suficiente para saber que no podía con su alma. A veces se desviaba por predios baldíos donde nadie lo vería, y se sentaba un momento a descansar de las tenazas que la despedazaban por dentro. Todavía a la medianoche estaba en el barrio de Tolerancia tratando de consolar con prédicas de buena suerte a las mujeres solitarias que sollozaban junto a las victrolas. Este número no sale hacia 4 meses, le decía, mostrándoles los billetes. No los dejes ir, que la vida es más corta de lo que crees. Acabaron por faltarle al respeto, por burlarse de él. Y en sus últimos meses ya no le decían don Aureliano, como lo habían hecho siempre, sino que lo llamaban en su propia cara don Divina Providencia. Las voces se le iban llenando de notas falsas, se le fue destemplando y terminó por apagársele en un ronquido de perro. Pero todavía tuvo voluntad para no dejar que cayera la expectativa por los premios en el patio de Peta Cortés. Sin embargo, a medida que se quedaba sin voz y se daba cuenta de que en poco tiempo ya no podría soportar el dolor, iba comprendiendo que no era con cerdos y chivos rifados como su hija llegaría a Bruselas. De modo que concibió la idea de hacer la fabulosa rifa de las tierras destruidas por el diluvio, que bien podían ser restauradas por quien dispusiera de capital. Fue una iniciativa tan espectacular que el propio alcalde se prestó para anunciarlo con un bando, y se formaron sociedades para comprar billetes a 100 pesos cada una, que se agotaron en menos de una semana. La noche de la rifa, los ganadores hicieron una fiesta aparatosa, comparable apenas a las de los buenos tiempos de la compañía bananera, y Aureliano II tocó en el acordeón por última vez las canciones olvidadas de Francisco el Hombre, pero ya no pudo cantarlas. 2 meses después, Amaranta Úrsula se fue a Bruselas. Aureliano II le encontró no solo el dinero de la rifa extraordinaria, sino el que había logrado economizar en los meses anteriores, y el muy escaso que obtuvo por la venta de la pianola, el calvicordio y otros corotos caídos en desgracia. Según sus cálculos, ese fondo le alcanzaba para los estudios, así que solo quedaba pendiente el valor del paisaje de regreso. Fernanda se opuso al viaje hasta el último momento, escandalizada con la idea de que Bruselas estuviera tan cerca de la perdición de París, pero se tranquilizó con una carta que le dio el padre Ángel para una pensión de jóvenes católicas atendida por religiosas, donde Amaranta Úrsula prometió vivir hasta el término de sus estudios. Además, el párroco consiguió que viajara al cuidado de un grupo de franciscanas que iban para Toledo, donde esperaban encontrar gente de confianza para mandarla a Bélgica. Mientras se adelantaba la apresurada correspondencia que hizo posible esta coordinación, Aurelio II, ayudado por
Petra Cortés se ocupó del equipaje de Amaranta Úrsula. La noche en que prepararon uno de los baúles nupciales de Fernanda, las cosas estaban tan bien dispuestas que la estudiante sabía de memoria cuáles eran los trajes y las babuchas de pana con que debía hacer la travesía del Atlántico, y el abrigo de paño azul con botones de cobre y los zapatos de cordón con que había desembarcado. Sabía también cómo debía caminar para no caer al agua cuando subiera a bordo por la plataforma, que en ningún momento debía separarse de las monjas ni salir del camarote, como no fuera para comer, y que por ningún motivo debía contestar a las preguntas que que los desconocidos de cualquier sexo le hicieran en alta mar. Llevaba un frasquito con gotas para el mareo y un cuaderno escrito de su puño y letra por el padre Ángel, con 6 oraciones para conjurar la tempestad. Fernanda le fabricó un cinturón de lona para que guardara el dinero, y le indicó la forma de usarlo ajustado al cuerpo, de modo que no tuviera que quitárselo ni siquiera para dormir. Trató de regalarle la vasinilla de oro lavada con lejía y desinfectada en alcohol, pero Amaranta Úrsula la rechazó por miedo de que se burlaran de ella sus compañeros de colegio. Pocos meses después, a la hora de la muerte Aureliano II, había de recordarla como la vio la última vez, a- tratando de bajar sin conseguirlo el cristal polvoriento del vagón de segunda clase para escuchar las últimas recomendaciones de Fernanda. Llevó un traje de seda rosado con un ramito de pensamientos artificiales en el broche del hombro izquierdo. Los zapatos de cordobán con trabilla y tacón bajo y las medias satinadas con las ligas elásticas en las pantorrillas. Tenía el cuerpo menudo, en que se eh, tenía el cuerpo menudo, el cabello suelto y largo, y los ojos vivaces que tuvo Úrsula a su edad, y la forma en que se despedía sin llorar, pero sin sonrisa, revelaban la misma fortaleza de carácter. Caminando junto al vagón a medida que aceleraba y llevando Fernanda del brazo porque no fuera a tropezar, Aureliano II apenas pudo corresponderle con un saludo de la mano. Cuando la hija le mandó un beso con la punta de los dedos,